El día de ayer estudiamos en la tarde que el pueblo adventista del séptimo día estuvo rodeado, o el país donde nació, los Estados Unidos, tenían el privilegio de la libertad civil y la libertad ¿qué? Religiosa. La mayoría del mundo protestante creía que antes de que Jesús viniera tenían que pasar por lo menos, ¿cuántos años? 1000 años. Y después de 1000 años, entonces Jesús venía. Cuando los mileritas estaban diciendo, no son 1000 años, viene el 22 de octubre de 1844. Sí, era un mensaje que iba en contra de toda doctrina establecida en sus días. También vemos que en el tiempo de que surgió el movimiento adventista, había muchos falsos reavivamientos dirigidos a la imaginación sin falta, o más bien sin doctrina bíblica y sin la profecía. Para ese tiempo en los Estados Unidos se acercaba ya el protestantismo, se iba dando la mano a Roma, y también la revolución en el país francés o en el país galo, ¿verdad? Donde se decía que no hay Dios. Este es el entorno en el cual en algún momento van a ser la iglesia adventista del séptimo día. Van a ser como una bendición y como una como un movimiento en contra de todos estos movimientos y esos acercamientos a Roma y esas falsas doctrinas, y también van a ser para seguir siendo el campeón de la libertad civil y la libertad religiosa. Bien, entonces la gente decía que Cristo venía después de 1000 años. Y surge, Dios levantó a un señor llamado ¿cómo? Guillermo ¿qué? Guillermo Miller, que con profundo interés estudió los libros de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia. Por el tiempo voy a leer solo lo que está en negrito. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de ¿qué? De la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. ¿Quién lo visitaba? Los ángeles del cielo. Entonces, ¿qué es lo que él siguió? Las grandes líneas ¿de dónde? De la profecía. Aquí las tenemos de manera rápida. Estas son las grandes líneas de la profecía que lo llevaban a pensar que en 1800, entre la primavera del 43 y la primavera del 44, esta tierra debería entrar a su descanso. Cristo debería venir, en contra de toda la idea que había en ese tiempo de que faltaban 1000 años. Él decía en 1833-34, ¿cuál 1000 años? Sí, entre el 43, la primavera del 43 y la primavera del 44, Cristo viene, porque vean las líneas proféticas. Repasemos rápido para beneficio de nuestros hermanos y para beneficio de todas las líneas proféticas. La primera la tenemos en Daniel 7:25. Tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Daniel 12, 12:7, 7:25. Apocalipsis 11, 2:3, 12:6, 14 y 13:15, ¿verdad? Entonces las líneas proféticas de Daniel 7:25, del 538 al 1798. Aquí inicia el tiempo de ¿qué? Lo vimos en la mañana. Tiempo del fin. La otra línea profética es de Daniel 8:14, del 457 al 1844 después de Cristo. Esta es la línea profética más larga. Entonces él siguió las líneas proféticas. Las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27, ¿verdad? Aquí también las tenemos. Los 1290 años de Daniel 12, 11 y 12, del 508 al 1798, y los 1335 días del 508 al 1843. En base a estas líneas proféticas, él llegó a la conclusión de que no faltaban 1000 años, sino que faltaban ¿cuántos años?
muy poquitos años. Hermanos, esto es también lo que nos hace adventistas del séptimo día. Y él aplicó aquí un gran principio. El principio de que en la Biblia un día equivale ¿a qué? A un año. Ahorita anda un viento de doctrina que está poniendo estos días de manera literal de la ley dominical para adelante. ¿Saben qué están haciendo esos predicadores? Esos futuristas que están poniendo estos periodos de la ley dominical para adelante, pues están pisoteando su origen. Están pisoteando su origen. No saben que por medio de estas grandes líneas de la profecía llegamos a 1800 ¿qué? 44. ¿Sí? Entonces él usó un método de interpretación que se llama el método historicista. La profecía se cumple en la historia, y también los eventos proféticos, los periodos proféticos de tiempo tienen un inicio y tienen un final. Por ejemplo, desde que sea dada la orden para reconstruir Jerusalén, ¿sí?, hasta el Mesías príncipe, por ejemplo, habrá 69 semanas y después una semana. Todo periodo profético tiene un evento de inicio y un evento de fin. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 años. Hay eventos. Entonces, la profecía se cumple en la historia, así de rápido, ¿verdad? Entonces, se levanta el método, se levanta un reavivamiento. Aquí me faltó ponerle un reavivamiento, vamos a ponerle, ¿sí? Le ponemos aquí para los que están apuntando, hacemos con letras grandes. Ahora sucede que se levanta un reavivamiento en medio de los falsos ¿qué? Reavivamientos. Y este reavivamiento es un reavivamiento basado en ¿qué libro, hermano? Daniel, ¿y qué más? Y Apocalipsis. Porque los otros falsos reavivamientos eran basados ¿en qué? En las emociones, ¿se acuerdan? Y hermano, esto a nosotros nos da una pausa. ¿Cómo está tu iglesia que tiene el nombre de Adventista del Séptimo Día, o Pentecostal, Adventista, o Católico Carismático? ¿Está basado en las emociones o está basado en Daniel y Apocalipsis? Si la iglesia adventista donde estás ya no está en Daniel y Apocalipsis, entonces ya se cambió al falso reavivamiento. De hecho, Ted Wilson habló de reavivamiento y reforma. Pero sucede que su reavivamiento y reforma de Ted Wilson no ha reavivado ni ha reformado la iglesia desde que empezó. ¿O sí? ¿No? Una vez alguien dijo, mire lo que me mandaron de sus temas. No nos gusta porque usted ataca a la iglesia. Le digo, ¿y qué más dice de ese mensaje que le enviaron? Que usted no predica de reavivamiento y reforma como en la iglesia. Bueno, tan sencillito. ¿Desde cuándo Ted Wilson empezó a predicar de reavivamiento y reforma? Desde hace años. ¿Y cómo? ¿Se reavivó ya la iglesia? ¿Se reformó? Es traer los himnos de Babilonia, ¿verdad? Es traer la teología de Babilonia, traerla en los nuevos himnarios, en las nuevas fe de Jesús, en los nuevos folletos, nuevas escuelas sabáticas. ¿Eso es reavivamiento? Celebration movement, celebración, movimiento, celebración. No, hermanos. El pueblo adventista nace, véanlo aquí en la gráfica. El pueblo adventista nace en contra del concepto de que faltaba mucho tiempo, en contra de basarse en los sentimientos como medio para reavivar. El pueblo adventista nace en contra del acercamiento de Roma y también en contra del movimiento de la Revolución Francesa, echar a un lado la palabra de Dios. Este es el pueblo adventista que Dios levanta entre 1830-33 con Guillermo Millet en adelante, hasta el 44, y del 44 para adelante es la iglesia adventista del séptimo día. Miren, le voy a comentar rápido un testimonio que nos pasó en Chile. Sucede que llegamos al norte de Chile por unos problemas que tuvimos con el vuelo de Santa Cruz en Bolivia hasta Santiago de Chile. Entonces tuvimos que tomar un vuelo a la parte limítrofe de Bolivia con Chile, y luego de ahí un autobús hasta el norte de Chile.
Y la ciudad se llama Iquique. No es de Iquique, sino es Iquique, así se llama. De allí debíamos que tomar un autobús que tardaba un día hasta Santiago. Así que llegamos noche ya. Y yo digo, hermano, vengo cansado y luego viajar otro día más. Le digo, vamos al aeropuerto, a lo mejor encontramos un vuelo barato, hermano. Y pues ya eran como 9:30, 10 de la noche. Y le digo, vamos, confiemos en Dios que podemos encontrar un vuelo barato. Y tomamos un taxi, le hicimos la parada a un taxi, pero el taxi dijo, ahorita vamos, dice, nada más que pase el rojo. Y en eso se para otro taxi y dice, ¿a dónde van? Y le digo, vamos al aeropuerto. ¿Cuánto? A 20,000 pesos chilenos. No se espante que 640 pesos chilenos es $1. Saludo a los hermanos de Chile. Allá donde están, los apreciamos, gracias por hospedarme una semana, y los hermanos de Bolivia, gracias. Sí. ¿Cuántos le mandan saludos a los hermanos de allá? Sí, bien, todos están agradecidos, ¿verdad? Y ya todos los que están aquí van a ir a visitarles también, hermanos. Sí. Entonces, nos subimos a la parte trasera del taxi y estaba el mensaje, estaba iniciando en una estación de radio que llevaba el taxista el mensaje del primer ángel. Y otro ángel le siguió diciendo en alta voz. ¿Cómo dice el mensaje? Ese es el segundo. Y vi volar por en medio del cielo, perdón, otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo que subiéndonos un taxi el mensaje del primer ángel? Y luego, ese otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Y me quedo viendo al hermano que me llevaba para Chile. Y le digo, oiga, hermano, el mensaje de los 3 ángeles. Y luego el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia a su imagen. Digo, Señor, esto no es casualidad. Como que subiéndonos al taxi y ya el mensaje de los 3 ángeles aquí en Chile, en el taxi. ¿Y a dónde los llevo? No, pues al aeropuerto. Bueno, pues vámonos pues. ¿A cuánto está? Sí, estaba como a unos 40 minutos, 25, 30 minutos por ahí, máximo 40. Bueno, pues aquí hay tiempo para un estudio bíblico. Y le digo, oiga, lo que acaba de mencionar su estación de radio es el mensaje de los 3 ángeles. Dice, sí. Dice, es una estación de radio aquí, dice, pero a veces trae cosas buenas y a veces no. Entonces la otra hermana me pregunta, oiga, ¿usted es cristiano? Sí, dice, soy cristiano. ¿Qué religión? Dice el hermano que me acompañó. Dice, soy adventista del 7º día. Y nos quedamos así. Bueno, en medio de tantos taxis aquí en esta ciudad, nos tocó un taxista adventista. Y le digo, ¿y cómo ve usted el mensaje en la iglesia? Un tiempo hace que no voy, dice. Dios, suena muy interesante. Dice, pero no me he olvidado. Dice, es que ahora ya los pastores no predican como antes. Suena interesante. Dice, ¿sabe que me pongo a escuchar internet y ahí veo pastores en Guatemala, hermanos que a eso sí están predicando el mensaje? Interesante, dije. Este hermano está viendo el mensaje. ¿Sí? Saludos a los hermanos de Guatemala, si nos están viendo también, ¿verdad? Porque este taxista llevaba varios años alejados de la organización, pero haciendo el culto en su casa, con su esposa, con sus hijos. Y le decía, no, siga así, hermano, siga así, ya no vaya para allá, siga usted adorando en casa, hermano. Dice, ¿y ustedes qué creen de la ley dominical? Y nos empezó a preguntar a nosotros, ¿y qué creen del santuario? Le digo, no, pues esa es la línea que traemos, hermano. Nosotros sí creemos en el santuario, en el mensaje de los 3 ángeles. ¿Verdad que esos pastores ya están mal? Dice, esos que no predican. Exactamente, ya están mal, están malísimos, le digo. Porque ya no dan el mensaje, hermano. No, dice, sí, dice. Y cuando dice, de repente voy a la iglesia, pero cuando me entro a la iglesia, dice, ya no predican el mensaje de antes, hermanos. Dice, pero eso no quiere decir que aunque yo trabaje el sábado, dice, porque yo trabajo el sábado, dice,
No quiere decir que me he olvidado de ser adventista. Le digo, hermano, a partir del otro sábado ya no trabaje usted. Es hora de volver a ser adventista, hermano. Es hora de tomar en serio esto, hermano. ¿Ha escuchado usted el juicio investigador? Sí, claro, el juicio investigador, sí. De eso ya no predican los pastores. Bueno, pero está escrito. Aunque no prediquen los pastores, usted crea que estamos viviendo en el juicio investigador. Y por favor, hermanito, ponga este taxi a descansar el sábado. Interésense en su salvación. Bueno, el tiempo fue tan corto. Pero lo que quiero decir, que lo que este joven aprendió de chico, el verdadero mensaje adventista, no se le olvidó. Él sabe del zarandeo, la ley dominical, el fuerte clamor, de la salida de la ciudad al campo, de todo eso nos habló, porque tuvo una enseñanza. Pero esa enseñanza, cuando él se mete a la organización, dice, no la encuentro allí. Entonces dice, no entiendo. Así que le hablamos que la sierva del Señor profetizó que iba a venir una apostasía, que los adventistas se iban a apartar de la ciudad, perdón, de la verdad, que iban a amontonarse en las ciudades, que iba a haber una gran apostasía. Y ya llegamos al aeropuerto y le dije al hermano que me acompañaba, denle su número de teléfono, algún día le va a hablar. Y entonces agarré y le puse el nombre de un servidor y ya nos bajamos del taxi y le digo, mire, pues usted dijo que nos cobraba 19,000 pesos, no los 20,000, pero eso ya queda en segundo lugar. Le digo, si quieres seguir aprendiendo más, aquí está el nombre de un servidor, busque los temas en internet, porque por la gracia de Cristo somos de esos hermanos que usted dice que predican el mensaje como está escrito, como usted lo aprendió de niño. Y el hermano se quedó viendo así y dice, y también le dije, y por la gracia de Cristo hemos visitado Guatemala y apoyamos allá a los hermanos. Esos videos que usted ve allí, que salen de los hermanos de Guatemala, por la gracia de Cristo, estamos allí un grupo de hermanos de México apoyando a los hermanos de Guatemala. Le digo, así que esta reunión de este taxi, de este viaje en taxi, no fue casualidad. Es para que usted se acerque más a Cristo Jesús y siga siendo adventista del séptimo día. El hombre agarró el papel y se subió. Esperamos algún día vernos en el cielo, hermanos. Hermanos, la importancia de tener claro por qué somos adventistas del séptimo día, de tener claro nuestro desarrollo, nos hace rechazar la apostasía. ¿Me explico? ¿Sí? Él tenía claro por qué era adventista, pero cuando se metía a la iglesia adventista no encontraba su mensaje adventista. Y eso nos pasó a todos, ¿sí o no, hermanos? Claro, eso nos pasó a todos. Esta es la importancia de conocer de dónde venimos. El hecho de conocer nuestra historia y el desarrollo de nuestra profecía nos hace automáticamente, ¿qué? Rechazar, ¿qué? La apostasía. Rechazar la apostasía. Bueno, entonces regresamos aquí, en esta parte. Surge un reavivamiento. En inglés se dice against all odds, en contra de todo lo establecido. Un reavivamiento en contra de todo lo establecido, de todo lo que la gente pensaba en su tiempo. Guillermo Miller y varios adventistas entonces inician el gran reavivamiento o el movimiento ¿qué? Adventista. Y lo primero, y esto lo vimos en la mañana, lo primero que ellos empezaron hablando, ustedes recuerden que ellos pensaban que el santuario era ¿qué, hermanos? La tierra. ¿Sí? Pero se conjunta el siguiente mensaje aquí. Ellos empezaron hablando de la purificación ¿de quién? Del santuario. Obviamente ellos pensaban que el santuario era la tierra. Pero al hablar de la purificación del santuario, que era la tierra para ellos empezaron a hablar la hora del juicio ¿a qué? Ha llegado, y desde allí se empezó a darle forma a la frase tiempo del fin. ¿Sí? ¿Sí? O sea que la primera parte la entendieron mal. Sí, la primera parte la entendieron mal, la purificación del santuario. Pero entendieron bien el mensaje de ¿qué? Del primer ángel, que la hora del juicio había llegado. Bueno, la entendieron en el sentido ellos de que la hora del juicio había llegado, era que Cristo iba a venir a juzgar aquí a esta tierra, ¿sí? A todas las naciones. Entre la primavera del 43 y la primavera del 44.
Y para ellos esto ya era, ¿qué, hermanos? El tiempo del fin. Nosotros debemos saber nuestra historia. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? Repito, se empezó a hablar de la purificación del santuario, pero para ellos era la tierra. Se empezó a hablar de la hora del juicio, pero para ellos era la venida de Cristo. Lo único que tenían correcto aquí era el concepto de ¿qué? ¿Tiempo de qué? Tiempo del fin. Vamos a ver algunas citas, esta ya las leímos, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del séptimo mes judío. El 10º día del séptimo mes judío, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844, esto ya vino después, caía el 22 de octubre. Esto es cuando sufren el segundo chasco. Pero la idea de la purificación del santuario para ellos, hermanos, era parte del mensaje de ¿qué? Del primer ángel. Esta cita la leímos en la mañana. El mensaje de que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo de ¿qué? Del fin. Entonces, mira, nosotros tenemos un lenguaje. Mensaje de los tres ángeles, tiempo del fin, sellamiento, mensaje del segundo ángel, del tercer ángel, santuario celestial, purificación del santuario. Ese es nuestro lenguaje puro adventista, hermano. Ese es lenguaje puro adventista. Y ese lenguaje así se fue desarrollando. ¿Cómo? Cuando ellos esperaban ¿qué? La purificación del santuario, que era la tierra. También la frase hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin vino en conexión con el mensaje del primer ángel. Porque ellos pensaban que el tiempo del fin era pues la segunda venida de Cristo entre la primavera y la primavera del 43 y la primavera del 44. Pero se cumplió ese plazo, la primavera del 43 y del 44. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Vino Jesús? No vino. Cuando pasaba el tiempo en que al principio se había esperado la venida del Señor, la primavera de 1844, ¿qué dice? Los que así habían esperado con fe su advenimiento se vieron envueltos durante algún tiempo en la duda y en la incertidumbre. Y aunque los creyentes no podían explicar el chasco que habían sufrido, abrigaban la seguridad de que Dios los había dirigido en lo que habían experimentado. ¿Cuántos chascos tiene la iglesia adventista? Dos chascos. El primero, primavera del 43, a la primavera de ¿quién? Del 44. ¿Sí? Entonces, ese es el primer chasco. Ahora, para explicar el chasco, ellos hablaron de la parábola de Mateo 25, las 10 vírgenes y el clamor de medianoche. Aquí tenemos en la gráfica, ponemos el primer chasco y ellos explicaron su chasco con la parábola de Mateo 25. Acuérdense bien, hermanos, tenemos que conocer el desarrollo de nuestra historia. ¿Cómo explicaron el primer chasco? Pregunta, ¿con qué parábola? ¿Con qué parábola? Las 10 vírgenes, que se encuentra ¿dónde? En Mateo 25. Una vez unos hermanos me dijeron: oye, hermano, que hay dos chascos, porque los catequistas nos vinieron a decir que había dos chascos. Sí, entonces, hermanos, es necesario que sepamos nuestra historia. ¿Cuál es la historia, o más bien la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, que las 10 se durmieron, ¿verdad? Y unas sí estaban preparadas con aceite, ¿verdad? Y mientras vino entonces el clamor de medianoche, viene el esposo, ¿salir qué? A recibirle, ¿sí? De allí viene el concepto que nosotros tenemos, clamor de ¿qué? De medianoche. O también el concepto que tenemos después de la ley dominical, se va a dar el fuerte ¿qué? El fuerte clamor. ¿Por qué? Porque vamos a decir también, aquí viene ¿quién? Viene el esposo, Cristo viene pronto. Se da la ley dominical y entonces, hermanos, se da el fuerte clamor. Cristo está a las puertas. De allí nace el concepto que nosotros tenemos de el fuerte clamor o el fuerte pregón. A veces como adventistas usamos, sí, tenemos, lo que me encanta de la doctrina adventista es que nuestro lenguaje no es prestado de otra religión. Amén. Nuestro lenguaje tiene su origen netamente en la Biblia, en la Escritura. Amén, hermanos. Sí. Entonces, recuerden que
viene el clamor de medianoche, aquí el esposo viene, salida a recibirle, y bueno, y las que tenían aceite entraron, y las que no tenían aceite fueron a comprar, pero ya no les dio ¿qué? Chance, oportunidad de entrar, ¿verdad? Sí, hermano. O sea que el primer chasco, Sí. En el contexto de lo que estamos entendiendo ya, el primer chasco debió de haber sido un golpe demoledor que debió de haber alegrado mucho a las iglesias de aquel tiempo, porque era como una negación de lo que creían todos. Ya estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que creían ellos? Que Jesús iba a inaugurar todavía, no, de aquí a que viniera Jesús, 1000 años, cuando ellos estaban diciendo, ya viene en unos días, pero como no llegó, lógico es, se alegraron las iglesias de que así fuera. No entendemos generalmente la amargura que sufrieron nuestros hermanos en ese primer caso. Yo creo que ni siquiera lo imaginamos. Era una confrontación terrible. ¿Y cómo mantener la fe en una circunstancia así? Correcto, nosotros ahora damos por sentado nuestra historia, además a veces hasta la desconocemos. Pero este pueblo, ¿qué es primer chasco? Quedaron chasqueados. Cristo no vino, pero encontraron una respuesta. ¿Dónde, hermanos? En las 10 ¿qué? En las 10 vírgenes. Ahora ellos tenían que proclamar el clamor de ¿qué? De medianoche. Porque dice la parábola, y hermanos, por el tiempo avanzamos rápido, la parábola dice, y tardándose ¿qué? El esposo. Ellos aplican aquí esto. Ah, Cristo va a venir. El hecho de que no haya venido entre la primavera del 43 y 44 quiere decir que el esposo se tardó, se demoró. ¿Sí? Sí, es el periodo de tardanza. Y es por eso que de aquí surge para nosotros el vocablo el fuerte clamor, ¿verdad? De ahí se toma, cuando nosotros hablamos del fuerte pregón o el clamor o el fuerte clamor, se toma del primer chasco, hermanos. ¿Sí? Se toma del primer chasco. Bueno, pues ellas vuelven a estudiar, las vírgenes vuelven a estudiar. De aquí muchos se separan de aquí. Ya no siguen en el movimiento adventista, pero todavía siguen un buen número de gentes y vuelven a investigar la escritura y se dan cuenta que los periodos proféticos alcanzaban no hasta la primavera del 44, sino hasta el otoño, 22 de octubre de 1800, ¿qué? 44. Cuando ellos comienzan a predicar que Cristo viene, ellos dicen, bueno, no vino en la primavera del 44, pero viene el 22 de octubre de 1800, ¿qué? 44. Ellos empiezan a predicar y cuando empiezan a predicar que viene el 22 de octubre de 1844, eso es conocido como el clamor de ¿qué? De medianoche. Pero cuando empiezan a predicar que Cristo viene el 22 de octubre de 1844, ¿qué experiencia viven ellos? ¿Los sacan de dónde? Los botan de sus iglesias. Y entonces es como se da o como nace el mensaje de ¿qué? El segundo ángel, el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel está muy unido con el clamor de ¿qué? De medianoche, hermano. ¿Sí? Porque empiezan a predicar, bueno, Cristo viene el 22 de octubre de 1844, al clamar, he aquí viene el esposo salir a recibirle, los que esperaban se levantaron, aderezaron sus lámparas, ¿sí? Y luego dice, los que anteriormente habían encabezado la causa fueron los últimos en unirse a este movimiento. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que aceptaron, ¿qué dice aquí, hermanos? Se separaron de ¿qué? De sus congregaciones. En la providencia de Dios, esta proclamación se unió con ¿qué dice, hermanos? Con el segundo mensaje ¿qué? Angélico, y dio poder a la obra. Hermanos, cuando se separan de sus iglesias, entonces se da el mensaje del segundo ¿qué? Ángel. ¿Y cuál es el mensaje del segundo ángel? ¿Ha caído quién? Babilonia. Caída es la gran Babilonia. Y entonces aquí el pueblo adventista comienza a definir quién es la gran Babilonia. Las iglesias caídas. Sí, hermano. Va rápido, hermano, pero sí, voy rápido por el tiempo. Pero esto está muy interesante, así que yo diría que
se vaya un poco más tranquilo porque se nos están pasando cosas muy importantes. Ahí en la semana, en la diapositiva esa anterior, yo observo algo que está pasando hoy. Aquí usted tiene en negritas, las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje. Ajá. Y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. Ahí en esa expresión se separaron, como que no podemos entender con mucha claridad. Pero a mí me está dando la idea de que los echaron fuera. Sí. ¿Sí? Porque dice, las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje. No sé cómo lo entienden ustedes. Porque los hermanos que habían aceptado el mensaje, que eran miembros de esas iglesias, pues ya no tuvieron cabida en esas iglesias. O sea, ese es como un paralelismo de lo que está ocurriendo hoy. Muy bien, vamos a explicar rápido con la gráfica que tenemos aquí. Cuando viene el primer chasco, es decir, Cristo no viene del 43 al 44, entonces las vírgenes, vamos a llamarle así, en base a la parábola, ponen otra fecha, 22 de octubre de 1844, y lo empiezan a predicar en sus iglesias. Y cuando una iglesia rechaza el mensaje de que el juicio comenzaba el 22 de octubre de 1844, la hora del juicio ha llegado, entonces, y que ahora sí Cristo venía por segunda ocasión, el 22 de octubre de 1844, las iglesias dijeron, ¿saben qué? Váyanse de aquí, aquí no los podemos tener predicando este mensaje. Cuando sus iglesias metodistas, presbiterianas, a la hermana White la separaron de la iglesia metodista. ¿Han leído Primeros Escritos? ¿Sí? Ahí en Primeros Escritos ella dice cómo la separaron. ¿Alguien no trae por aquí Primeros Escritos? Por ahí dice alguien que nos ayude a buscarlo, por favor, hermano. Ahí dice cómo lo separaron. ¿Sí? Y cómo separaron a la hermana White, cómo la borraron incluso, porque ella era una jovencita, más o menos de 17 años, cuando se acercó a escuchar a Miller predicar este mensaje. Si me ayuda por favor a buscarlo, hermano, mientras continúo. Entonces, ¿qué tenemos ahí, hermanos? Se separan las iglesias, dicen, ¿saben qué? Ya no creemos en su predicción del 22 de octubre de 1844. No los vamos a dejar predicar en nuestras iglesias. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues se separan. Y hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo. Si en tu iglesia no te dejan predicar el mensaje de los 3 ángeles, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mira, el pueblo adventista nació para predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero el colmo que es hoy, que se está viviendo hoy, es que las iglesias han cerrado sus puertas a predicar el mensaje por el cual nosotros salimos. Eso quiere decir que no son adventistas. Eso quiere decir que son jesuitas infiltrados en la organización, impidiendo a los verdaderos adventistas predicar el mensaje. Aunque Ted Wilson dijo que no hay jesuitas en la iglesia. Pero simplemente te pregunto, Ted Wilson, ¿y por qué cambiaron los jesuitas la doctrina en el 57? Es tan sencillo, los jesuitas cambian la doctrina. Entonces no sigas engañando, Ted Wilson, a la gente. Bueno, seguimos. Entonces surge el mensaje de que las iglesias que lo sacan, ¿qué son, hermanos? Miren aquí, ellos se dan cuenta. El capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, caída es ¿qué? La gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel. ¿Significa qué? Confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones, ¿qué, hermanos? Falsas y ¿qué más? Apóstatas. Entonces aquí surge algo muy importante en el movimiento adventista. Por primera vez ellos hacen la conexión de Babilonia de Apocalipsis 14:8 con la Babilonia de Apocalipsis, ¿qué? 17, ¿sí? Con la Babilonia de Apocalipsis 17. ¿Ya está, hermano, aquí? Aquí está en la página 13 de Primeros Escritos. Dice, la mayoría de los que formaban la familia de mi padre creían firmemente en el advenimiento. Vamos a ponerlo así, aquí de esta manera. ¿Creían firmemente en qué? En el advenimiento. Está hablando del proceso del primer chasco. Y bueno, primero y segundo, pero vamos a ver el contexto.
Y por testificar en favor de esta gloriosa doctrina, 7 de nosotros, sus miembros, fuimos expulsados de la iglesia metodista en una ocasión. Nos resultaron entonces muy preciosas las palabras del profeta. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que templáis su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Isaías 66:5. Desde aquel momento hasta diciembre de 1844, mis gozos y pruebas y chascos fueron similares a los de mis apreciados amigos adventistas que me rodeaban. Entonces, ella dice aquí que esto fue desde ese momento hasta diciembre de 1844, y esta visión fue dada por primera vez en ese contexto del chasco de 1844. Bueno, ¿qué es el segundo ángel? El segundo ángel, vamos a ponerle aquí, el segundo ángel para los que están apuntando, segundo ángel, le vamos a poner aquí, Babilonia, aquí entra el concepto y sale el concepto de Babilonia, en relación también con Apocalipsis 17, grábenselo hermanos. Cuando lo sacan de sus iglesias, ¿sí? Aquí es donde se acuña el término que las iglesias caídas son ¿qué? Babilonia. Y se descubre también que tienen a su mamá, la grandota. Bueno, la mamá, la grande pues. La madre, a eso me refiero. Y que estas son las hijas de la mamá de Apocalipsis 17. Repito, después de que los echan de sus iglesias, ellos se dan cuenta de que las iglesias son apóstatas porque ya no quieren el mensaje de la hora del juicio, ¿sí? Y ellos le llaman por primera vez a esas iglesias ¿qué? Babilonia. Siguen estudiando un poquito más y se dan cuenta que estas son las hijas de la ramera, la grande, la iglesia católica romana, ¿sí? Y ellas son la ramerita, ¿sí? O las rameritas, las hijas pues. Entonces hermanos, el mensaje del segundo ángel es un mensaje claro y definido y se presenta en conexión con la ramera de Apocalipsis ¿qué? 17, ¿verdad? Madre de todas ¿qué? Las rameras. Así se va desarrollando la doctrina y el movimiento adventista, hermano. Seguimos. Ahora, esto que acabamos de estudiar hasta aquí, si se dan cuenta, es profecía, 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 ¿sí? Pero, ¿qué sucede, hermanos? De la escatología, ¿a dónde, hermanos? A la doctrina. Bueno, ustedes saben que vino el 22 de octubre, ¿sí? Llegó el 22 de octubre, ¿y qué pasó el 22 de octubre? ¿El segundo qué? El segundo chasco, ¿sí? El segundo chasco que posteriormente vamos a ver se entendió como en la comida del librito de Apocalipsis 10, pero eso se entendió después, ¿sí? Sí. Recuerden que ellos siguen predicando, Cristo viene el 22 de octubre de 1844. ¿Qué día fue el 22 de octubre de 1844? Fue el día 10 del séptimo mes y fue un día martes. Pero viene el chasco y Cristo no viene. O sea, llega el 22 de octubre, Cristo no viene. ¿Y qué es lo que sucede? Dios visita a su iglesia ¿con qué, hermanos? Con el don ¿qué? El don profético. Amén. ¿Hay alguien que no cree en el don profético de la hermana White? Hermanos, la mayoría de los adventistas hoy dudan del don profético. Eso es ya después del chasco. Ajá. En diciembre más o menos, ¿verdad? Ustedes vieron ahí la cita que leímos, ¿verdad? De 1844. El don profético dice aquí,
Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Quedaron muy poquitos adventistas. Mi esposo, José Beis, Padre Pierce, Irán Epson, eran perspicaces, nobles y leales. Se contaban entre los que después de pasar la fecha del 44, ¿qué hicieron, hermanos? Escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Ellos no pensaban en ese momento que estaban predicando y que iban a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ellos no pensaban que iban a formar una iglesia. Ellos lo único que hicieron es estudiar, ¿qué, hermanos? Estamos chasqueados, pues vamos a estudiar otra vez, ¿qué? La Biblia. Aquí todavía no se hablaba del mensaje del tercer ángel. Sí, nosotros decimos que el mensaje del tercer ángel inicia del 22 de octubre para adelante, ¿verdad? Sí, pero en la historia, en el desarrollo de la historia, hermanos, aquí te dice la historia de la hermana White. Dice, después de la fecha, escudriñamos en procura de la verdad, como quien busca un tesoro, ¿qué? Escondido. ¿Qué estudiaban, hermanos? La palabra de Dios. Vez tras vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado, estuvieran preparados para enseñarla con poder. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? A ver, hermano. 5, por eso les digo a los hermanos de sostén propio. ¿Cuántos son en tu grupo? No, pues somos 2 y nos sentimos solos. Hermanos, ellos todos eran como 5. Y así va a terminar el pueblo adventista. Va a terminar, dice, el remanente será esparcido. ¿Han leído esa cita de la hermana White? El remanente va a terminar esparcido, hermanos. Acostumbrémonos a gozarnos cuando haya tiempo como este, pero cuando no haya tiempo y cuando estemos 2 o 3 o 5, amén, sigamos estudiando las verdades proféticas. Bueno, cuando estudiaban la Biblia, estos 5, 6 más unos poquitos más, decían, bueno, ya no entendemos más la palabra de Dios. Esto es lo que sucedía. El Espíritu del Señor descendía sobre, ¿qué dice la hermana Juan? Sobre mí. Era arrebatada, ¿en dónde? En visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma como deberíamos trabajar y enseñar con eficacia, etc. Una secuencia de verdad que se extendía desde este tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue, ¿qué? Aclarada. Mira, hermano, mira, entonces, aquí tenemos que se predicaba el mensaje del primer ángel, pero se creía que la hora del juicio era cuando Cristo venía a purificar la tierra. De todas maneras se acuñó la frase tiempo del fin. Aquí se acuñó la palabra el clamor de medianoche, y aquí se acuñó la palabra Babilonia. ¿Y Babilonia qué? La grande. Así se va desarrollando nuestro lenguaje profético. Pero llegamos aquí, pasa la fecha del 22 de octubre de 1844, y Dios visita a este movimiento ¿con qué, hermanos? Con el don profético. Dice, el Espíritu del Señor descendía ¿sobre quién? Sobre mí. A ver, ¿de qué Señor descendía sobre la hermana Juan? ¿Espíritu de qué Señor? Ella dice, o mis escritos tienen el sello de Dios o no lo tienen. Decidan. O son de Dios o son del enemigo. Ella misma lo dice. Pruébense mis escritos en base a la Biblia, si son de Dios o no. Obviamente, ¿cuántos creemos que los escritos de la hermana Juan son de Dios? Amén. Amén. Y muchos ignoran cómo nació y cómo se originó el movimiento adventista. Y hoy, inclusive, la mayoría de los pastores dicen, no, hermano, eso fue en su tiempo de la hermana Juan. Muchos hermanos hoy. Ahora que estuve en Bolivia, una jovencita invitó a unos hermanos de la organización, que su pastor ya les prohibió hacer preguntas, solo porque ya no, ese pastor no quiere que la gente pregunte, no quiere que la gente use su libre albedrío, quieren que los pastores de hoy quieren tener piedras sentadas. Y hermano, tú no eres una piedra, tú eres un hijo de Dios, con la capacidad de pensar, de hacer, libre albedrío. Pero los pastores de hoy quieren tener piedras sentadas, que saquen los billetes en la hora de las ofrendas y no pregunten nada más. Así que esta hermana
fue invitada por una jovencita de sostén propio. Y esta hermana estuvo allí todo el día, así como varios de ustedes, y nosotros hemos estado aquí todo el día. Y se me acercó al final y me dice, oiga, quiero hacerle una pregunta. Adelante, dígame, hermana, ¿en qué le podemos servir? Es que no sé en dónde estuve el día de hoy. ¿Cómo? Dice, no sé dónde estuve, dice. Ya no me aceptan de mi iglesia, me invitaron aquí, vine, estuve atenta y todo. Le digo, ¿y cuál es su iglesia? Dice, pues, le digo, la iglesia es la organización, dice, pero no sé dónde, explíqueme dónde estuve el día de hoy. Hermano, esa es la situación. Hay miles de adventistas que no saben dónde están en el sábado. Y le dije, usted estuvo con un pueblo que intenta ser fiel por la gracia de Cristo a las verdades que Dios le dio a esta iglesia en el periodo de 1844. Le digo, y aquí seguimos fiel a la Biblia, el Espíritu, pero sí, la hermana me dice, la verdad yo ya no creo tanto en el don profético. ¿Cómo va a ser? Hermanos, ¿saben por qué está pasando lo que está pasando? ¿Saben por qué están pasando movimientos espurios, movimientos, vientos de doctrina, fe baja, fe fría? Porque desconocemos cómo Dios ha guiado este movimiento, hermano. ¿Sí? Entonces viene el don, ¿qué? El don profético. Bueno, cuando vino el don profético, dice aquí que se les daba una clara instrucción acerca de los textos de Cristo, su misión, ¿y qué más dice? Y su sacerdocio. Ellos empiezan a comprender que en el cielo hay un ¿qué? Hay un santuario, hermanos. ¿Sí? Entonces, uno de los primeros puntos que ellos descubren es que el santuario, vamos a ver, así fue como los que estaban estudiando, con el don profético obviamente, encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario, ¿dónde, hermanos? En el cielo. Entonces viene el don profético, y el don profético los dirige ahora, ¿a dónde, hermanos? Al santuario en el cielo. Claro, el 22 de octubre han escuchado ustedes que Irán Epson iba por un camino de maíz, ¿verdad? Y tuvo una impresión de que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Pero fue una impresión que él tuvo. Pero todavía no se confirmaba eso con el don ¿qué? Profético. Entonces viene el don profético a la hermana White, y la hermana White, el Espíritu Santo a través del don profético confirma exactamente, y se le da una visión del santuario de la hermana White, y se le dice que hay un santuario ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que hay un santuario en el cielo? A ver, ¿sí? ¿Sí hay un santuario o no hay un santuario? Sí, hay un santuario en el cielo. Por eso hablamos nosotros de la purificación del santuario. Noten una cosa. Por primera vez aquí se clarifica entonces que el santuario no es la tierra, sino que hay un santuario ¿dónde? En el cielo. Por primera vez se clarifica. Aquí usamos esto. Por primera vez se clarifica que el santuario no es la tierra, sino que el santuario es ¿qué? Que hay un santuario en el cielo. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí arranca, ¿verdad? La iglesia adventista, pero ahora del séptimo día. Pero noten todo lo que viene detrás. ¿Sí? Noten todo lo que viene detrás. Entonces, en el santuario se dan cuenta que hay ¿qué? La ley de Dios. Ellos empiezan a hablar entonces. En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está sentado en juicio y justicia. En el lugar santísimo está ¿qué? Su ley. Su ley. La gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor de ¿quién? Del pecador. Ellos comienzan a ver entonces, hermanos, que en el santuario, ¿verdad?, está la ley de Dios. Vamos a leer esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de los seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. No podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera continuará existiendo
por los siglos perpetuos de la eternidad. Entonces vamos a ver aquí, ellos se dan cuenta, por el don profético se confirma la existencia de un santuario en el cielo. Y una vez que ellos empiezan a estudiar el santuario en el cielo, se dan cuenta que hay una ley, ¿dónde? En el santuario. ¿Sí? Así se va desarrollando el lenguaje adventista, hermano. Hoy por el movimiento ecuménico tú empiezas a hablar, hermano, vamos a hablar del don profético, del segundo ángel, de la ley de Dios, del primer chasco, de la purificación del santuario. Y el adventista, que entró a la organización más o menos del 2000 para acá, te dice, ese no es el mensaje adventista. Te lo desconoce en su totalidad. Ese no es el mensaje adventista. A mí háblame de conquistadores, háblame de marchas, háblame de concurso de las damas de rosa, ¿verdad? Las dorcas, así les llaman. Háblame de toda esa cosa que ha venido a sustituir el verdadero mensaje adventista, hermano. Camporís, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más les gustaba? Díganos. ¿Eh? Los clubes. Clubes de laicos, obras de teatro, háblame de eso. Todo eso ha venido a quitarnos nuestra identidad, hermanos. Todo eso. Entonces, ellos se dan cuenta que en el santuario está ¿qué? La ley de Dios. ¿Sí? La ley de Dios. Avanzamos rápido por el tiempo. Bueno, viene con el don profético, ahora se clarifica lo que significa realmente la purificación de ¿quién? Del santuario. Vemos aquí, ¿sí? Vemos aquí. Viene una clarificación de lo que era la purificación del santuario y ahora se dice que ya no es Cristo viniendo a la tierra, sino es la obra de expiación final que Jesús inicia en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces aquí se habla ya de la expiación y el ministerio ¿de quién? De Cristo. Aquí se desarrolla. Al clarificarse la purificación del santuario, entramos a otro lenguaje adventista. Y este lenguaje adventista se llama la expiación final, grábenselo bien, y también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Este es el lenguaje netamente adventista, hermano. ¿Sí? Así fue la historia. Vamos a leer algunas citas para clarificar eso. Dice aquí, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Esta cita es clara. Así que los que andaban a la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra, al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. ¿Te das cuenta cómo se desarrolla nuestra doctrina? Primero, se clarifica qué es la purificación del santuario. ¿Cómo se clarifica? Primero, debe haber un santuario celestial. Este santuario celestial es el que debe ser, ¿qué? Purificado. Muy bien. A través de la obra que Cristo comienza, llamada la obra de la expiación, ¿qué? Final, el borramiento de los pecados, o también conocida como ¿qué, hermanos? ¿Juicio qué? Investigador. Hermanos, de aquí sale nuestro propio lenguaje adventista. Juicio investigador, obra final de la expiación o purificación del santuario. Este lenguaje no lo tiene ninguna otra iglesia, hermano. Es netamente y puramente adventista. Y la expiación es la obra preparatoria, ¿para qué? Para la venida de Cristo, para cuando salga el sumo sacerdote del santuario celestial. Los que están siguiendo esta gráfica, noten que entonces lo que se creía del primer ángel, ahora por el don profético, por el estudio de la Biblia y el don profético, se dan cuenta que la hora del juicio que había llegado es realmente ¿qué? La hora final de la expiación. La hora final de la expiación. Pero se sigue desarrollando la doctrina. Se sigue desarrollando la doctrina. Apocalipsis 11:19, ¿qué dice? Ellos siguieron estudiando y se dieron cuenta que
fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en el templo el arca de ¿qué? De su pacto. ¿Qué trompeta es esta? La séptima trompeta. Entonces, hay dos maneras que ellos llegan al santuario celestial. Tres básicamente. La primera es a través del chasco, ¿sí? Y se dan cuenta que hay un santuario en el cielo. La segunda es a través de la séptima trompeta. Ellos se dan cuenta que ellos están viviendo en el periodo de la séptima trompeta. Cuando dice aquí, fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto, ¿sí? Y entonces la séptima trompeta también anuncia que en el templo hay un arca, y obviamente el arca es un receptáculo de las tablas de la ley, y era esta la ley divina la que le daba valor y su carácter sagrado a el arca, a ella. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Y ellos se dan cuenta que en el arca existe ¿qué? El cuarto mandamiento. Miren lo que dice allí. El Espíritu de Dios obró en los corazones de estos cristianos que estudiaban la palabra. Está medio chueco aquí, ¿verdad? Por ahí. Y quedaron convencidos de que sin saberlo habían transgredido este precepto al despreciar el día del descanso del Creador. Cuando ellos siguen estudiando que en el cielo hay un santuario, que hay una ley, se dan cuenta que en esa ley está ¿qué día? El sábado. Ellos no encontraron el sábado así de la noche a la mañana, hermano. Aquí es como se van desarrollando los pilares en la historia, hermano, ¿sí? Y cuando se dan cuenta que el sábado sigue vigente en la ley de Dios en el templo, empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana. Aquí es donde ellos van en contra de todo lo que decían las otras religiones. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o que el día de reposo hubiese sido cambiado. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios, guardando su santo sábado. Amén, hermanos. ¿Cómo es que ellos llegaron a guardar el sábado? Hermano, no fue de la noche a la mañana, ¿sí? No fue de la noche a la mañana. La gente siempre cuando se le presenta la exigencia del sábado, dicen, siempre hemos guardado ¿qué? El domingo. ¿Qué puede esperar hacer un pequeño grupo de observadores del séptimo día contra todo el mundo que guarda el domingo? Se sintieron pequeñísimos. Somos como 6, como 15 y todo el mundo guarda el domingo. ¿Qué vamos a hacer? Imposible. Hermanos, lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Amén. Y aquí encontramos entonces el pilar de ¿qué, hermanos? Miren, ¿cómo llegaron ellos al sábado? Ellos llegaron al sábado específicamente por medio de la séptima trompeta. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Allá hay un arca, en esa arca hay una ley, y en esa ley está la vigencia ¿de qué? Del cuarto mandamiento. Entonces hasta aquí ellos llegan, que hay un santuario, llegan por Daniel 8:14, los que están apuntando, ¿verdad? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Llegan por Daniel 8:14, pero también llegan al santuario por la séptima trompeta. Apúntenlo. Y aquí se encuentran también con el sábado. Aquí se encuentran también con el sábado. Obviamente acá también está el sábado, en el santuario está el sábado. Pero aquí tenemos una ramificación de su estudio que tuvieron. Y acá tenemos otra, la séptima trompeta. Por allá andan algunos diciendo que las trompetas se van a repetir. Y tú les dices, bueno, si tú crees en el segundo cumplimiento de las trompetas, dime el primer cumplimiento. Con todos sus tiempos. Hermano, el que ha estudiado las trompetas sabe que es imposible que se repitan. ¿Habrá 2 veces juicio investigador? ¿Habrá 2 veces la limpieza del lugar santísimo? No, es imposible. Entonces, hasta aquí llevamos 2 vertientes donde encuentran el santuario. Una por Daniel 8:14 y otra por Apocalipsis 11, ¿qué? 19. Ligan también el santuario y la ley de Dios, ¿verdad? Confirmados por el don profético y el segundo ángel, la Babilonia y
la Babilonia de Apocalipsis 17 también es descubierta. Así se va desarrollando nuestra doctrina y nuestro lenguaje adventista. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? En el tiempo de la séptima trompeta estaba... En el tiempo de la séptima, aquí en donde marca usted la séptima trompeta, el santuario, la ley y el sábado, recordemos que el sábado estaba casi muriendo, la verdad del sábado, ¿sí? Que era observada por un grupo pequeño de cristianos que eran los bautistas del séptimo día, que aquí en México no los tenemos. Y esa verdad sabemos también que nos los trajo la señora Raquel Ox al adventismo. Así es. Sí, gracias. Había ya gente que guardaba el sábado. Durante el movimiento adventista acá, antes del primer chasco, había gente que guardaba el sábado y se acercaron a Guillermo Miller y le hablaron de la importancia del sábado, pero él espiritualizó más el sábado y él dijo, el sábado que esperamos es el descanso ya a partir de cuando Cristo venga en adelante, ese es el sábado que esperábamos. Sí, pero cuando viene el don profético, ¿verdad? Basado en la Biblia, les dice, bueno, sí, esperamos un sábado, esperamos que descanse la tierra algún día. Y ya estamos llegando a ese descanso, estamos más o menos al fin de los 6,000 años. La tierra tiene que descansar, pero también el sábado del cuarto mandamiento sigue ¿qué? Vigente, ¿sí? Hermano, este es un resumen muy breve, valga la expresión de resumen, ¿verdad? Es un resumen breve, ¿verdad? De cómo se fue desarrollando nuestra doctrina. Vamos, porque ya me lo terminamos. Siguen estudiando y se dan cuenta del mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Del tercer ángel. Nosotros sabemos el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? No, el tercer ángel, Si alguno adora la bestia. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora ¿a quién? A la bestia, ¿y qué más? Ah, su imagen, él también quiere. Lo leemos. ¿Sí? Apocalipsis 14, del 9 al 12. Vamos a ver el desarrollo, para eso lo vamos a leer. Apocalipsis 14, del 9 al 12. El tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Muy bien. Vamos a ir rápido. El tercer ángel, entonces, cuando ellos empiezan a estudiar, se dan cuenta en el tercer ángel que aquí está el tema de los mandamientos de Dios y la fe de ¿qué? Hermano, ¿es lo mismo la ley de Dios que los mandamientos de Dios? Miren esta cita del Espíritu de Profecía. Dice, después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. Después de la caída no se cambiaron los principios de esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. ¿Y fueron los estatutos? No, hablando de los mandamientos. No, pero dice que se añadieron otros. Ajá, a ver, vamos a entender. ¿Cuáles son los principios de la ley de Dios? O los principios de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y ¿qué más?
Y antes que el hombre cayera, esos dos grandes principios Ya era. ya existían, son los principios de la ley de Dios. Pero cuando el hombre cayó, se añadieron algunos. Después de la caída, no se cambiaron los principios de esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. A ver, hermanos, los 6 mandamientos en relación del hombre con Dios tienen que ver con nuestra condición caída. Sí. ¿Sí o no? Que no- Claro, porque, hermano, por ejemplo, no codiciarás, ¿qué? Esa es nuestra condición, ¿qué? Caída. Los dos grandes principios es: ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Pero cuando vino la condición caída del hombre, se agregaron, ¿qué dice aquí? Se añadieron algunos preceptos, ¿verdad? Dice aquí, sino que se añadieron algunos, hablando de preceptos, tomando en cuenta la condición caída de ¿quién? Del hombre. Por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es condición caída del hombre, ¿sí o no? Claro que sí. Por ejemplo, no robarás, condición caída del hombre. Sí. Pero el principio queda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo vas a amar ahora en tu condición caída? Bueno, no vas a codiciar, no vas a robar, no vas a adulterar, vas a respetar a tu mamá y a tu papá, no levantarás falso testimonio. El principio sigue, pero los preceptos se le añaden en cuestión de la naturaleza caída del hombre. Ahora, ¿qué dicen los mandamientos? ¿Qué dice el tercer ángel? El tercer ángel dice: los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? Y la fe de Jesús. Aquí entra lo que nosotros conocemos como el mensaje de ¿qué? El mensaje de justificación por la fe, que emana del mensaje ¿de dónde? Del tercer ángel. Y también entra el sábado. Y ustedes dirán: bueno, ¿por qué entra el sábado allí? De acuerdo a los pioneros, el mensaje del tercer ángel habla de la marca ¿de quién? De la bestia. Y ellos se ponen a estudiar qué es la marca de la bestia y se dan cuenta que es el domingo. Por lo tanto, dicen, el sello de Dios es el sábado. Aquí entra el concepto también del sello de Dios. Pónganle lo que están hablando. Dice, si hay una marca de la bestia, hay un sello ¿de quién? De Dios. Hermanos, estamos resumiendo años de cómo se fue desarrollando la doctrina. ¿El mensaje del tercer ángel habla de la marca de la bestia? Sí. ¿Y la contraposición de la marca de la bestia cuál es? ¿El sello de quién? El sello de Dios, el sábado. Sí, son como 50 años de desarrollo de nuestra doctrina. Ahora, muchos están diciendo que el mensaje de los tres ángeles debe ir separado. Se dio en una hilación. Nota, hermano, primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, van ¿qué? Unidos. Y de ahí se desprenden otros de nuestros pilares. Por eso la hermana Joy habla de la unicidad del mensaje de los tres ángeles. Vamos a ver aquí simplemente esta frase. Deben combinarse los mensajes de los tres ángeles, dando su triple luz al mundo. Maranata, el Señor viene, 179. El mensaje de los tres ángeles no se puede separar uno del otro. Aquí entramos a lo que se llama la unicidad de los tres, ¿qué? De los tres ángeles. O sea que no son cronológicamente en una línea recta, sino son como en cascada. Ajá, bueno, lo podemos también poner en una línea recta, pero en el desarrollo de la historia así se dieron, ¿me explico? O sea, puede ser así o puede ser así, pero no podemos ignorar cómo se fueron dando. Sí, a ver, vamos a poner atención. Lo que yo le quiero comentar es de que el mensaje de los tres ángeles no es que se haya iniciado uno. Se cayó el mensaje del primer ángel y entonces comenzó el segundo. Ya pasó el segundo ángel y entonces comenzó el tercero. No es así, sino que lo que vimos ahí es que los tres están vigentes. Sí, ahorita los tres están vigentes. La hermana White dice que no se debe se debe predicar juntamente con el tercero, el segundo, ¿y qué más? Y el primero. Noten estas citas de la hermana White para los que
dice, los que rechazaron el primer mensaje no se pudieron beneficiar con el segundo. Tampoco pudieron beneficiarse con el clamor de medianoche, ya lo vimos, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Hermano, aquí está la esencia de la doctrina adventista. Y al rechazar los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pudieron ver luz alguna en el mensaje de ¿qué? Mira, hermano, aquí está santuario, y aquí en medio del santuario está la ley de Dios, está el primer mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje. Es un desarrollo precioso como nuestra doctrina fue desenvolviéndose, hermanos. Bueno, estoy yendo rápido. Espero que este tema lo dimos allá en Bolivia por separado, más calmado, pero aquí por la cuestión del tiempo estamos yendo rápido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los tres ángeles son ¿qué? Están unidos, deben combinarse, no se deben de separar. Algunos están diciendo, bueno, nuestros pilares, vamos a separar el mensaje del primero, un pilar, el mensaje del segundo, otro pilar, el mensaje del tercero, otro pilar. Y mucha gente está confundida hoy porque desconoce nuestra historia. Bueno, pasamos de la justificación por la fe a la escatología adventista del séptimo día. En contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el mensaje del tercer ángel señala otra clase de seres humanos. Si alguno adora a la bestia, ¿y qué más? A su imagen y recibe su marca. Entonces, hermanos, el mensaje del tercer ángel desarrolla lo que es la imagen y la marca de ¿qué? De la bestia. Apocalipsis 3, hermanos. ¿Sí? El mensaje del tercer ángel nos lleva a incluso Apocalipsis 3. Así se desarrolló. Y otra vez repito, esta es nuestra doctrina, este es nuestro diccionario bíblico, hermano. Pregúntale a cualquier adventista por qué eres adventista y te debe dar esta misma razón. Desde nuestro contorno, cómo saltamos a nuestros pilares y cómo se desarrolló la escatología adventista, es decir, el hablar de marca de la bestia, ley dominical. Todo eso así se fue desarrollando en base al mensaje del tercer ángel. La imagen de la bestia, la marca de la bestia, y dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos. Bueno, para saber qué es la imagen de la bestia, debemos saber cómo se formó la bestia. Y ahí nos lleva, la bestia se formó cuando la iglesia perdió el poder del Espíritu Santo y se unió al Estado. Entonces se formó una iglesia que perseguía con el poder civil a los santos. Así se formó la bestia. Ahora, para que los Estados Unidos forman la imagen de la bestia, los protestantes deben unirse al poder civil. Por eso, hermanos, los adventistas tenían bien claro que no debían unirse la iglesia con el Estado. Lo tenían bien claro. Avancemos. Bueno, ¿y cómo viene el tema de la no inmortalidad del alma? Que es un pilar. Bueno, simplemente ellos decían, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia. De este modo rechazan al mismo tiempo la ley y ¿qué más? Y el sábado. A medida que adelanta la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Las doctrinas de los caudillos religiosos han abierto la puerta a la incredulidad, al espiritismo, al desprecio de la santa ley de ¿quién? De Dios. Y ustedes notan acá aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma. Hermanos, ¿cómo llegaron ellos a la conclusión de que el alma que peca esa morirá? Bueno, se dieron cuenta de la validez de la ley de Dios. ¿Sí? Que todo el que transgrede la ley de Dios, ¿qué es? Es pecador. Y todo el que transgrede la ley de Dios y no se arrepiente va a morir. Su alma no va a vivir eternamente, es decir, él no va a vivir eternamente. Y por exaltar la ley de Dios, cuando ellos se dan cuenta que hay que exaltar la ley de Dios, ellos dicen, bueno, todo el que transgrede la ley de Dios va a morir. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Y así ellos llegaron al concepto de que el alma no es ¿qué? No es inmortal. El alma que peca, esa morirá en base a la exaltación de la ley de Dios. Y obviamente después vinieron otros elementos como el estado de los muertos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, ¿verdad? La no inmortalidad del alma. Hay una ley. En esa ley está también el sábado.
¿verdad? Y todo el que transgrede la ley de Dios no va a vivir eternamente, va a morir. En ese concepto vino el desarrollo de la no inmortalidad del alma. No era por lo que encontraron en el santuario, la vara de Aarón. ¿Cómo? No era por lo que estaba en el santuario, la vara de Aarón que representa. No, ellos se fueron directamente a la ley. Ajá, ellos se fueron directamente a la ley. La no inmortalidad, ¿verdad? Y las citas, ustedes las pueden ver, nada más dejamos que nuestro hermanito tome la foto. Ahí están las citas, aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. Y entonces aquí ellos exaltan la ley de Dios y exaltan el sábado. ¿Se da cuenta? Todo el que desprecie la ley y el sábado asume, ¿verdad?, la enseñanza papal, el error papal de la no o de la inmortalidad natural del alma. Así se desarrolló. Es decir, si estamos exaltando la ley, si estamos elevando la ley de Dios, todo el que la transgreda, ¿qué va a pasar? Va a morir y no va a vivir eternamente.